segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer desde el verso 1 al 4 inclusive para comenzar. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Oramos. Padre nuestro, gracias por todo lo que hasta aquí hemos participado. Señor, todo ha subido a tu presencia, nuestra gratitud, nuestra alabanza, la alabanza junto con todo tu pueblo, Señor mío, todo subió a tu presencia, más ahora tú envías tu palabra en la potencia de tu Espíritu Santo, a la cual hacemos bien a estar atentos en esta noche y abrir lo más posible nuestros corazones, Señor mío, para que ella haya verdadera cabida. Te rogamos, Señor, que nos reveles por medio de tu Espíritu todas las cosas que tú nos hables, sabiendo que son para edificación, Dios mío, de cada uno de los oyentes y para que podamos mirar hacia el futuro sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús y creyendo que lo harás, te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros en este tiempo estamos viendo la necesidad, hermanos amados, de reconsiderar que los tiempos que nos restan por delante no son demasiado largos, que no queda mucho tiempo para hacer tantas cosas que el Señor ya nos ha enseñado y nos ha encargado que hiciésemos. Por lo tanto, hacemos bien en meditar todo el tiempo de que realmente Jesús ya viene, de que esto no es como hace 30, 40 años atrás, que de hecho los mismos apóstoles anunciaban la venida del Señor Jesús, porque es lo que Él prometió, y el hombre no conocía los tiempos, obviamente establecidos por Dios, ni los conoce ahora. Por ejemplo, Jesús dice, no sabemos ni el día ni la hora, pero el tiempo exacto en el que el Señor vendrá, sí tenemos la responsabilidad de conocerlo. Conocer el tiempo en que vivimos, porque fue el reclamo que le hizo Jesús a los religiosos, que no conocían el tiempo que estaban viviendo, sin embargo, conocían los tiempos de las estaciones y los tiempos de la siega. Entonces, la importancia ya para la iglesia, en medio de una sociedad evangélica, que lamentablemente lo que menos hace es experimentar el conocimiento de la palabra de Dios, hay un remanente muy pequeño quizás, muy escogido, hermanos amados, escondido en los rincones de la tierra, como por ejemplo nosotros y todos aquellos que estamos en lugares donde no son muy vistos y de hecho no somos de renombre ante esta sociedad, porque estamos preocupados y ocupados que el que nos conozca a nosotros sea el Señor. Por lo tanto, debe llevarnos a nosotros la preocupación de que Jesús viene. No la preocupación como diciendo qué me irá a pasar, sino la preocupación de ocuparnos de las cosas que el Señor ya nos enseñó. En el caso de los tesalonicenses, ellos fueron perturbados porque alguien salió a decir que ya el día del Señor se había cumplido, que Jesús ya había vuelto. Esto también pasa lo mismo en Timoteo, después lo vamos a compartir, por lo menos para tener un breve conocimiento de este asunto. Pero en el caso nuestro, no. En el caso nuestro, el mundo entero
evangélico lo que menos hace es anunciar el retorno de Cristo, justo ahora cuando ya estamos tan cerca de ser llevados por nuestro Señor. Y acá quiero que miremos dos puntos importantes ya al empezar. En el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses que hemos leído, el verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dos cosas habla aquí. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí hay dos acontecimientos que el apóstol los menciona prácticamente juntos, pero todo el que conoce las doctrinas, las enseñanzas del Señor, sabe que son acontecimientos separados por un lapso de tiempo. Y aunque no es mucho el tiempo, hay un lapso de tiempo de separación en donde las cosas ocurren conforme a lo que está establecido desde tiempos antiguos en la palabra de Dios. Así que no podía venir el Señor todavía, no porque a alguien se le ocurra que venga o no, sino que como la iglesia debe conocer los tiempos, y la iglesia cuando no tiene conocimiento acepta cualquier doctrina, acepta cualquier enseñanza. Cuando no hay conocimiento, todo lo que proviene de aquellos que ministran a las iglesias se toma como palabra de Dios porque es lo que aprendimos. Sin embargo, hermanos amados, la misma Escritura nos enseña a nosotros, a aquellos que copiemos el ejemplo de los de Berea, que todas las cosas que recibían de doctrina, ellos iban a la Escritura y examinaban a ver si lo que él enseñaba era verdad o no. Bueno, así la iglesia, y ustedes lo saben bien, en este lugar enseñamos e insistimos con este asunto de que cada uno revise por la Biblia, por su propia Biblia, la Escritura, la palabra de Dios y todas las cosas que nos enseñamos unos a otros para ver si lo que nos están enseñando es realmente de la Escritura. Así que por lo tanto, y conociendo el tiempo que estamos viviendo ya, la iglesia tiene conocimiento del tiempo que vive. Hay mucha gente en ignorancia. Nosotros no hablamos de eso, hablamos de la responsabilidad ya que nosotros hemos asumido al tener conocimiento de las cosas enseñadas por Dios. Por lo tanto, debe haber en nosotros ya una seguridad en que el Señor viene y que yo estoy como debo estar, o que nosotros estamos como debemos estar. Sin embargo, esta gente fue de alguna manera preocupada y confundida. Entonces Pablo ordena, enseña, y a causa de esto recibimos la enseñanza las iglesias de todos los tiempos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces son dos cosas distintas. Después ve usted todo el contexto y va a ver que hay varios puntos que están juntos escritos aquí, pero que sucederán por separado. En parte vamos a ver algo de ello, pero lo principal, hermanos amados, que vamos a notar es el tiempo en que estamos viviendo y cómo todas las cosas se están cumpliendo. Y lamentablemente la iglesia sigue durmiendo, la iglesia sigue en descanso, en reposo, cuando es el tiempo ya de despertar del sueño, porque está más cerca el día de nuestra salvación que cuando hemos creído. Así que, hermanos amados, esto no es cuestión de mensajes que agraden a los oídos, porque de eso está lleno, de palabras que traen una cierta bendición, entre comillas. Y de hecho por todos lados se anuncia de que es un tiempo de prosperidad, que es un tiempo de bendición, que es un tiempo de las cosas muy lindas de Dios, cuando la Biblia dice todo lo contrario. El tiempo final, este tiempo, es un tiempo de apostasía. Es un tiempo de ver cómo todas las doctrinas fueron ultrajadas, fueron tergiversadas, cambiadas. Y no fue para favor o para provecho del pueblo de Dios, sino por el contrario, para tomar ocasión de todas estas cosas y tener sujetos siempre a millares de personas, a un hombre que los tiene amenazados con que Él es la bendición y la bendición viene por Él. La bendición de Dios ya llegó, se llama el Señor Jesucristo, que nos ha dotado a nosotros con el poder maravilloso de su Espíritu, hermanos míos, y nos ha dado la revelación de su palabra para que nosotros sepamos. Juan dice, nosotros tenemos la unción del Santo, así que ¿qué otra unción necesito yo? Ninguna, que salga de ningún saco ni de ningún bolsillo, no necesito ninguna unción porque Dios me ha dado la unción del Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta verdad? Y dice el apóstol, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Y si le dice que no se dejen mover fácilmente, es porque ya fueron enseñados, ¿está oyendo? Es porque ya fueron enseñados. Entonces no se dejen mover fácilmente, porque alguien viene y dice algo, como lamentablemente aquellos que predican un evangelio de menos exigencia, y algunos de entre nosotros escogen el evangelio de menos exigencia porque se sienten en más libertad de hacer tantas cosas o cuantas cosas quieran. Sin embargo, la doctrina, la enseñanza del Señor es para los que han nacido de nuevo, y los que nacen de nuevo, cuando miran las justas exigencias de Dios por su palabra, se alegran porque saben que tienen una vida nueva que Dios les concedió, el poder del Espíritu que los ayuda en sus debilidades, por lo tanto pueden cumplir con todas las exigencias de la palabra de Dios. ¿Sí? Basta ya de decir que Dios no demanda, que Dios no pide, que Dios no exige, porque es algo que es antibíblico. La Biblia muestra otras cosas y gracias a Dios lo estuvimos viendo todo este tiempo. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Así que, por más que le digan que nosotros escribimos, le dice Pablo, una carta al respecto de estas cosas, no le crean. No se dejen mover fácilmente. Ustedes tienen un modo de pensar que les fue enseñado. Entonces, por lo tanto, no se dejen mover de allí. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo le dice, nadie os engañe, porque el Señor no vendrá hasta que haya ciertas cosas que tengan que cumplirse. ¿Está oyendo? Hay cosas que tienen que suceder antes, y esa es la ventaja que tenemos ahora, porque antes se anunciaba de que Jesús venía, pero por ahí no se tenía el conocimiento de que hay cosas que se tienen que cumplir primero. En cambio acá el apóstol Pablo enseña a los tesalonicenses y nos enseña ahora, nos hace entender a nosotros de que hay cosas que se tienen que cumplir primero. En algunos casos, el hecho de que haya cosas que se tienen que cumplir primero, a los que son haraganes, a los que no quieren vivir una vida en el Espíritu, a los que se confían mucho más en su carne y en su capacidad intelectual que en la palabra y el discernimiento de las cosas de Dios, para ellos lamentablemente es un descanso, es un alivio, porque ya no se sienten tan exigidos. Sin embargo, para los que somos de Dios, para los que queremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, es una advertencia y un llamado de atención, porque tenemos la necesidad de indagar, de saber si hay cosas que van a acontecer antes. Yo debo saber cuáles son las cosas que van a acontecer antes, porque de este modo Dios me está haciendo conocer el tiempo en que estoy viviendo, y de hecho a causa de eso voy a conocer el tiempo en el que el Señor vendrá. Porque Dios no escondió nada, a su siervo no les esconde nada, ¿verdad? A su siervo no les esconde nada. Por lo tanto, como somos todos siervos del Señor, porque servimos a Dios, Dios no nos va a esconder nada de lo que ha planeado hacer con nosotros. A Dios se la gloria. Entonces, debían suceder cosas que todavía no habían sucedido, ¿verdad? Y entonces ellos abandonaron sus deberes, sus responsabilidades terrenales, por ejemplo, el trabajar, como yo conocí un tiempo tan terrible de la iglesia, porque siempre se enseñó que Jesús viene. Sí, algunos, como cierto predicador, no quiero dar nombre, se burló de este hecho eminente, porque esto va a suceder, aunque algunos no lo crean. Jesús vendrá, y de hecho viene pronto. Y se burlaron porque tanto tiempo anunciando que Jesús viene y Jesús nunca vino. Pero no es algo nuevo, porque ya Pedro lo decía. Aquellos que ignoran voluntariamente, aquellos que no conocen los tiempos, no se dan cuenta, dice que Jesús o el Señor no retarda su promesa. Según algunos, aquellos habladores lo tienen por tardanza, sino que en realidad es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Parece que no hay de qué arrepentirse, y sin embargo la iglesia debe arrepentirse de las cosas que no ha hecho bien. Y arrepentirse no es tirarse aquí adelante arrodillado y pedir perdón a Dios. Arrepentirse es cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, cambiar de forma de obrar, ponerse de acuerdo con Dios en las cosas que Dios demanda a los que son suyos. Entonces uno pregunta,
Y dice, cuántas cosas de las palabras que Dios nos enseñó, yo no he obedecido. Debo arrepentirme, ponerme de acuerdo con Dios y decirle, yo las considero valiosas, Señor, solamente que no pude verlas, solamente que necesito tu ayuda, y allí podemos orar a Dios, porque el mismo Jesús hizo esto. En su momento más difícil, en el momento más difícil de su ministerio, oró a Dios el Padre y fue oído a causa de su temor reverente. Así también podemos hacer todos nosotros, ¿verdad? En la segunda carta, no le doy el pasaje si después lo busca. Igual es conocido porque lo vimos bastante tiempo ya. La segunda carta a Timoteo habla de cierto Himeneo y Fileto. ¿Se acuerdan, verdad? Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Esto hicieron ellos, Himeneo y Fileto. Trastornaron la fe de algunos. ¿Por qué trastornaron la fe de algunos? Porque a alguien se le ocurre decir algo y los cristianos tenemos por mala costumbre no ir o no acudir a las enseñanzas, no acudir a la palabra de Dios. No acudir a esto que realmente es la fuente, la palabra de Dios, la fuente de todo conocimiento. Entonces se tiene por mala costumbre no hacerlo. Y viene alguien y se le ocurre decir alguna cosa y allá corren todos. Pero la iglesia que está advertida, los hermanos que son advertidos por Dios, no debe sucedernos estas cosas. Por eso el Señor nos exhorta nuevamente para que estemos atentos. Porque cuando el Señor llame a su iglesia debemos estar listos. Listo para irnos con el Señor, pero no estar allí temeroso, ¿cuándo vendrá? ¿Qué sucederá? No, de ninguna manera nuestro oído estará afinado al sonar de la trompeta, y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire. Los que creemos nos alegramos y nos gozamos de esta verdad. Algunos trastornaron la fe. Estos en los tesalonicenses dijeron que el día del Señor está cerca. Estos otros ya dijeron que la resurrección se efectuó. Para que la resurrección se efectuara, Jesús ya tenía que haber hecho sonar la trompeta, y así los muertos en Cristo resucitar, y luego los que están de pie todavía irse a la presencia del Señor. Y juntos, dice, recibir al Señor en el aire. Por eso hay una diferencia. Por eso hay una diferencia de lo que es el retorno de Cristo a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Por lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 1, acerca de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él, ¿dónde será? Dice la Biblia, en el aire. Después que los demás piensen lo que quieran, la Biblia dice, en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos juntaremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Verdad? Entonces, allí, bueno, afirmando estas cosas, seguimos mirando para luego descubrir, hermanos amados, qué cerca está el Señor. ¿Para qué queremos saber esto? Para que ya dejemos de cosas que nos estorban, en este desarrollo de la vida preciosa y nueva que Dios nos ha dado, en donde debemos hacer prevalecer el estar en la casa de Dios, el estar atento a su palabra, el estar edificándonos los unos a los otros, el estar juntándonos para hablar de la palabra de Dios, para que haya entre nosotros cánticos, salmos y revelaciones de la palabra de Dios. Hermanos míos, tenemos nosotros que estar atentos justamente a todas las cosas que Dios nos viene enseñando. Entonces, cuando estas cosas suceden, cuando el Señor nos da entendimiento para comprender lo que el tiempo que estamos viviendo, ya dejaremos de estar tan desatentos, o al menos, por lo menos, hermanos míos, estaremos un poco más atentos a toda la verdad de Dios. Más atentos, porque quizás no es que estamos desatentos. Pero no todas las cosas las obedecemos todavía al pie de la letra. Sin embargo, recordamos lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, que tenemos que considerar la bondad de Dios, pero también la veracidad de Dios. La veracidad para con los que pecaron, porque Dios nos perdonó. Y dice y aclara a la iglesia que nosotros no nos gloriemos sobremanera de estas cosas o contra Israel, porque así como ellos fueron desgajados siendo del olivo verdadero, y nosotros contra naturaleza fuimos injertados en el mismo, de la misma manera podemos ser desgajados nosotros, y si ellos se arrepienten, dice, volver a ser injertados en el olivo verdadero. Así que esto nos da a nosotros
hermanos amados, no la duda de nuestra salvación, sino que la realidad de todo lo que Dios prometió se cumplirá en nosotros si obedecemos la palabra de Dios. Si no, más vale que ya no haya esperanza. Amén. Entonces dice, no vendrá sin que se manifieste, sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora fíjense, ¿no es un tiempo de apostasía? Yo he conocido muchos hermanos que, aunque de repente no conocieron este tiempo de gracia que estamos viviendo, de una ocupación de la palabra de Dios, una revelación de la palabra de Dios, se guardaban de una manera santa para Dios, porque no siempre hubo un conocimiento como lo hay en este tiempo. Sin embargo, el temor a Dios, el respeto a Dios, yo creo que abundó mucho más en ese tiempo que en el tiempo donde el hombre se sintió libre por haber sido justificado. A causa, vuelvo a repetir lo que siempre digo, a causa de la mala interpretación de la enseñanza, a causa de no acompañar toda la enseñanza con la misma escritura, la palabra de Dios. Entonces, si esto fue así, hoy vemos a las mismas personas, lamentablemente, en iglesias, vamos a llamarlo así, porque vuelvo a aclarar, no quiero hablar de nadie, en iglesias liberales, en iglesias donde se puede hacer lo que le place, se puede vestir como le place, no hay ningún problema con esto. Acá la cuestión es que adoramos a un Dios que mira, dijeron algunos, el corazón y no mira la apariencia. Esa es una enseñanza de error, una enseñanza del diablo, y aunque se toma de la Biblia no acompaña esos dichos. Hola. No acompaña esos dichos. Así que, por más bonito que suenen a nuestros oídos, no es así la escritura. Así en la luz compartíamos. Dios mira el corazón. Sí, le digo yo, Dios miró el corazón y dijo, hay que cambiarlo, hay que poner uno nuevo. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Gloria a su nombre. Entonces, no vendrá el Señor hasta que se manifieste todo esto o estas cosas que hemos hablado. Dos cosas tenían que pasar primero: la apostasía, primer punto. Segundo punto, la manifestación del hombre de pecado. Bien, apostasía, primer punto. Significa el abandono y rechazo de la fe. Apostasía, abandono y rechazo de la fe. Deserción de la verdad. Porque alguno puede decir, yo no abandono la fe, yo no rechazo la fe, pero deserta de la verdad, se separa de la verdad, se aleja de la verdad, como estas personas que hablamos. Estamos en un lugar donde las cosas son claras según la Biblia, y en vez de mejorarnos nos sentimos cargados, y Jesús dijo que el yugo era liviano, que no había peso en las enseñanzas de Él. Y decimos, este es muy pesado para mí, acá yo me voy a otro lugar donde... Entonces, ¿qué está haciendo? Se está separando de la verdad, está siendo apóstata. ¿Sí? Así como nosotros vemos, y tan crudo como lo enseña la Escritura, hermanos míos, esto es algo que nosotros hemos visto cumplir, digamos, en la actitud de algunas personas, aunque quizás más adelante Dios le dé la posibilidad de volver. Pero si está en esa condición, está en una condición de riesgo, donde obviamente no recibirá lo que está esperando. Por eso hay que entender lo que es una apóstata. Cuando alguien se rebela contra las doctrinas, contra la enseñanza bíblica, tiene que saber que se está oponiendo a Dios. Esto es un estado de rebeldía. Se opone a lo que Dios dice, se opone a lo que Dios enseña, se opone a lo que dice la palabra de Dios. Entonces se van a otros lugares donde la palabra de Dios se lee también, pero no a modo como nosotros estamos acostumbrados a oírlo. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros obedecemos o no. La deformación de la verdadera enseñanza de Jesús también es una forma de apostasía. También es una forma de apostasía. Por eso es que en Mineo y Fileto, Pablo dijo, se desviaron de la fe. ¿Cómo que se desviaron, Pablo, de la fe? Dicen que ocurrió algo que está en la Biblia, pero que todavía no ocurrió. ¿Está oyendo? ¿Se desviaron de la fe por eso? Sí, porque afirman cosas que no han sucedido. Tan serio es, tan serio como eso, porque el que habla debe hablar conforme a la palabra de Dios, para que no haya error, para que no haya engaño, de hecho.
Y vemos entonces cómo una persona puede volverse apóstata. ¿De quién depende? Solamente de nosotros. Yo digo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aunque a mí me parezca que es muy dolorosa, es muy exigente, lo que yo quiera pensar, pero si es la palabra de Dios, de seguro me llevará a un buen lugar. Seguro que sí. Entonces no abandonaré la palabra de Dios. No seré yo quien abandona o rechaza la fe. No, Señor. No seré yo quien desierta de la fe. No seré yo. Sino seré aquel que quiere cada día conocer más y aferrarse más a su bendita palabra. Segundo punto. Hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de ir a este segundo punto, vuelvo a aclarar, la apostasía está presente, se ve. Hay mucha gente que está apostatando de la verdadera fe. ¿Cómo lo sabemos? Por las cosas que enseñan, por las cosas que hablan. Usted toma una Biblia, escucha lo que enseña, examina por la Escritura y se da cuenta que toman un versículo para hablar lo que les place y no para traer una enseñanza o un desarrollo espiritual en la vida de aquellos que supuestamente le fue dado a cargo para que enseñe, para que pastoree. Entonces allí se ve. Entonces este es el mayor tiempo. No es un tiempo de bendición como algunos dicen. Es el tiempo de la apostasía. La gran señal, hermanos míos, de que Jesús viene. Jesús viene. ¿Lo cree? Se manifieste el hombre de pecado. Segundo punto. En San Mateo capítulo 24, Jesús expuso claramente 3 eventos que tendrán lugar en el tiempo del fin. Jesús expuso claramente 3 eventos que tendrán lugar en el tiempo del fin. Primero, la aparición de la abominación desoladora. Segundo, la gran tribulación. Tercero, y por último, el retorno glorioso de Jesucristo. El retorno glorioso de Jesucristo. Ahora, para que se manifieste este hombre de pecado y para que haga las cosas que está escrito en la palabra que va a hacer, que ahora lo vamos a ver, tiene que haber un templo. Y todavía no hay un templo. ¿Y a qué templo se refiere? Al templo en Jerusalén, al templo judío, al templo israelita como fue en el principio. Entonces esto no está. Entonces no puede haber una cosa si no está lo que tiene que estar primero. Y aunque al presente haya manifestaciones de que este ya está entre nosotros, como lo creemos por el tiempo que resta, también es cierto que hay acontecimientos que tienen que estar primero. Porque no puede haber abominación desoladora, hermanos míos, si no hay un lugar donde se manifieste esa abominación. Yo quiero leerles algo rápidamente así de la historia de lo que es el templo. Pero antes vamos a leer unos pasajes así, ya lo vamos confirmando por la Escritura. San Mateo, capítulo 24, por favor, verso 15. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿en el lugar qué? En el lugar santo, quiere decir que no está hablando de la persona santa. Porque si no, diría entre los santos. Y está hablando del lugar santo, un lugar que existe solamente en el templo de Dios. Algo que se hizo en el desierto y que después fue suplantado por el primer templo de Salomón, donde allí pudieron los israelitas hacer sacrificios y todas las cosas que más o menos conocemos, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces vamos a Daniel y vemos en Daniel 9:27, por ejemplo, aparece en 2 lugares esta palabra de la abominación desoladora. Y dice en el 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Capítulo 11, verso 31 de Daniel.
y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Allí está de lo que trae a memoria el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, como hemos leído, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenga presente estas cosas que estamos leyendo. Amén. ¿Se recuerda? Por lo menos así fugazmente, porque a lo mejor son muchas palabras, pero recuerde que va a ser quitado el sacrificio y va a haber una abominación desoladora. Acuérdese que el que viene antes de Cristo, el anticristo, se sienta en el trono de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Cosa que hay que tener en cuenta. El primer templo, 960 años aproximadamente antes de Cristo, fue el que hizo el templo que hizo Salomón. Amén. Destruido por el rey Nabucodonosor en el año 587 aproximadamente antes de Cristo. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y después de 70 años, en el año 517, retornan a su tierra y comienzan a reconstruir el templo, el cual sería el segundo. Es el mismo pero reconstruido, es el segundo templo. Con el correr del tiempo, el templo sufrió profanación y restauración. En el año 150 a.C. se vio amenazado nuevamente de profanación, hasta el año 20 a.C., donde el rey Herodes el Grande decidió restaurarlo, respetando las plantas físicas del edificio, ampliando los patios y añadió los muros exteriores. Este fue destruido conforme a lo profetizado por Jesús a los años 70 después de su partida de esta tierra. Se cumplió cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, fue y atacó y destruyó ese lugar. Fin del segundo templo. ¿Escuchó? Cualquier cosa después me pide, yo le doy los apuntes, no hay ningún problema. Ahora escuche esto es importante. 2016, año 2016. Actualmente, 2016, en Jerusalén, el Instituto del Templo comunicó sobre el progreso del tercer templo. ¿Un tercer templo? Y aunque la Biblia no especifica así tercer templo, es necesario para que sucedan algunas de estas cosas que nombré hace un momento, tener un templo. Y esto también es una señal para nosotros, porque nosotros estamos confiados de que nos vamos con Jesús, pero resulta que las cosas pequeñas que ya debiéramos haber pasado, los obstáculos, las dificultades, los problemas, haber vivido la enseñanza ya, hermanos amados, estamos confiados de que todavía hay tiempo. Algunos piensan que 1000 años, otros se atreven a decir barbaridades, pero la realidad es que no queda mucho tiempo. Vemos cómo está sucediendo, cómo las desgracias cada día son mayores. Las muertes que hay, si las contamos mundialmente, es impresionante la cantidad de personas que mueren y la mayoría mueren sin Cristo. Y la iglesia descansando, sentada, esperando una bendición de Dios, esperando un auto nuevo, esperando un edificio, un departamento, o esperando prosperar en sus negocios, en sus fábricas y en cuantas cosas. Cuando el Señor dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza, la iglesia espera bendición material. ¿Para qué? Para quedarse en la tierra, porque no pueden tener dos señores a la misma vez. O aman al Señor o aman a las riquezas, y ellos muestran que aman a las riquezas. ¿Y nosotros? Al Señor. Tenemos lo que el Señor quiere. Entonces vuelvo a comenzar la lectura. Actualmente, año 2016, en Jerusalén, esto fue una noticia de enero. El Instituto del Templo comunicó sobre el progreso del tercer templo, su preparación y restauración según el modelo del Antiguo Testamento. Son gente que conoce lo que están haciendo. En esto llevan una labor de 27 años y ellos lo muestran con toda su gloria. Y algunos dicen, es imposible que podamos creer que van a cesar los sacrificios cuando los sacrificios ya cesaron cuando Jesús murió en la cruz, un sacrificio por todo y para todo, y luego se sentó a la diestra de Dios. Y a veces los que hacen estos comentarios se olvidan de que así como Pablo lo explica, que su nación no ha creído al Evangelio ni ha creído al Mesías,
por lo cual él ruega y quisiera, dice él mismo, estar separado de Cristo con tal de que ellos entren a esta vida preciosa. Entonces se olvidan de que una nación entera, Israel prácticamente, los judíos todos, no creyeron. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Acaso no decimos todo el tiempo que están esperando al Mesías porque a Jesús no lo recibieron como tal? ¿Escucho o no escucho? ¿No lo recibieron como tal? Entonces, si no lo recibieron a Jesús como tal, ellos están esperando otro Mesías. ¿Y de qué forma lo van a esperar? De la forma que aprendieron, de la forma que sostuvieron hasta aquí. Tienen el deseo de tener su templo nuevamente, y este deseo los llevará a cumplir parte de la Escritura, donde ya Daniel lo profetizaba y Jesús lo trae a memoria. Amén. Escuchen, después de 2000 años vuelve a criarse vacas rojas. 2000 años hace ya que no apareció una vaca roja. ¿Sabe para qué lo usaban ellos? Para el sacrificio, justamente por el pecado. ¿Y por qué ahora la tienen? Ya la tienen, para que sepamos, ya la tienen. Ya las han criado. Y escuche esto, en 3 años, solamente en 3 años, estarán listas para ser sacrificadas como ofrenda. ¿Escuchó? ¿En 3 años? Entonces usted piense, el templo tiene que estar. Para 3 años, para que se sacrifique ese animal, tiene que estar. Tiene que estar todos los ritos, tiene que estar todo preparado, todo listo. Y la pregunta es, ¿dónde estará la iglesia? ¿Dónde estará la iglesia? ¿Dónde estará el quejoso? ¿Dónde estará el llorón? ¿Dónde estará aquel que todo le molesta, que todo le cae mal? ¿Dónde estará aquel que no es capaz de agachar su cabeza e ir humillado a la presencia de Dios? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán aquellos que sirvieron a Dios con gozo y con alegría? ¿Dónde estarán aquellos que llorando predicaron el Evangelio? ¿Dónde estarán? Ellos estarán en la presencia del Señor. Es algo que se nos tiene que hacer a nosotros, hermanos amados, parte de nuestro ser ya. La palabra de Dios, los acontecimientos que vienen, las cosas que van a suceder, las que están sucediendo para dar aviso, porque nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan amoroso, tiene tanto cuidado de nosotros que nos va dando aviso para que nos demos cuenta que ya no queda mucho tiempo. Que ya no podemos seguir pensando si hago, si no hago, si soy el mayor, si soy el menor. Basta de esas cosas. Cantidad de enseñanzas recibimos al respecto de esto. ¿Por qué no mejor dejamos de pensar y de meditar tanto en lo que yo pudiera hacer, en lo que yo debiera hacer, y hacemos lo que a Dios le agrada? Y servimos a Dios de verdad en el Espíritu, sabiendo que nuestro gozo es hacer su voluntad. Entonces fíjense, todo esto es necesario que pase. Amén. Primer punto entonces de lo que habla San Mateo 24, la abominación desoladora. Oiga esto, en el año 167 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo judío de Jerusalén, provocando a Dios. También sacrificó una puerca sobre el altar en el templo en Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. La palabra abominación o abominable es sinónimo de detestable, aborrecible. Entonces es algo que Dios aborreció. Más allá, escuche, más allá del sacrificio de la puerca, que es algo que Dios no admitía, hubo allí, en este caso, una imagen que ocupó el lugar del Señor, al cual se le rindió este homenaje o este sacrificio. Esto se llamó la abominación desoladora de la que habló Daniel. Algunos dicen, es imposible que esto vuelva a pasar. No puede suceder estas cosas, no pueden suceder, porque se ciegan en que, algunos dicen, por ejemplo, Mateo 24, cuando habla allí de los escogidos, dice, si habla de los escogidos, habla de la iglesia. No, y si es cierto, diga amén. Escogidos hubo en todos los tiempos. Abraham fue escogido o no, Moisés fue escogido o no, Noé fue escogido o no, ya sea por las cuestiones que fueron escogidos por Dios, la Biblia lo muestra. Como también así mucha gente de Israel o de Judá.
Gloria a su nombre. Entonces hay cosas que se mezclan, que se confunden, que no son propiamente para la iglesia. Y aunque tengan que ver, porque todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, aunque tiene mucho que ver, es en cuanto a la enseñanza, es en cuanto al futuro, es en cuanto a las cosas que nos pueden pasar y nos puede suceder lo mismo que a los antiguos, como leíamos el domingo pasado. Si tiene memoria y se recuerda, usted sabrá de qué pasaje estamos hablando. Entonces, al dios Júpiter, otros dicen que, bueno, era otro dios que en este momento no recuerdo, ya no es importante. Entonces, escuche esto ahora. Las vacas rojas eran quemadas y la ceniza eran guardadas por los israelitas para preparar el agua de la purificación. ¿Escuchó? La vaca era quemada entera, ojo, cuero, todo. Tiene más detalle, pero yo para no entrar en tanto detalle y irnos tan lejos. Todo esto es un sacrificio por el pecado. Todo esto se hacía como sacrificio por el pecado. Eso lo hacían siempre. Amén. Ahora, fíjese entonces, yo le voy a mostrar 3 pasajes ahora, cómo concuerda lo que los otros no aceptan. Dicen, no puede decir un cristiano o la iglesia que serán quitados los sacrificios porque los sacrificios fueron hasta Jesús, pero no está hablando de los creyentes. No está hablando de los creyentes, está informando a los creyentes las cosas que van a suceder para que el creyente sepa el tiempo que estamos viviendo. Entonces, hermanos amados, dice en Daniel, que hemos leído 9:11, quitará el continuo sacrificio. Usted lo leyó. Ahora lea conmigo San Marcos. Capítulo 13. Verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿lo tiene? Puesta donde no debe estar. Puesta donde no debe estar. El que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes y nos quedamos allí. ¿Qué dice entonces? Puesta donde no debe estar. Puesta donde no debe estar. Vamos a Tesalonicenses, capítulo 2 nuevamente. Segunda, capítulo 2. Y el verso 4 que acabamos de leer, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios donde no debe, como Dios haciéndose pasar por Dios. Mire la relación. ¿Dónde está sentado? Donde no debe. ¿Es esto una abominación? Es esto una abominación, porque está puesto a alguien allí que no es Dios y pretende ser Dios. Una abominación desoladora. Ya no importa si hay un sacrificio o no hay, pero dice, van a cesar todos los sacrificios. ¿Quién lo dice? Que ellos van a hacer cesar los sacrificios. ¿Qué sacrificio? ¿Para qué cree usted que están criando las vacas rojas? Si no es para hacer sacrificio, para seguir con sus ritos y costumbres hasta que venga el Mesías. Y aparece Él allí como el Mesías y es recibido por ellos hasta el momento en que Él determina que se culmine con los sacrificios, que se acabe con los sacrificios y se pone en el lugar que no debe estar. Ahora, ¿quién puede darse cuenta de esto? La iglesia tiene que darse cuenta de esto. ¿Por qué razón? Porque, hermanos míos, está más cerca el día nuestro, el día glorioso nuestro, que cuando hemos creído. Entonces vemos el cumplimiento de la Escritura. Vemos cómo se ayuda un versículo con otro y nos muestra la revelación de la palabra. Nos muestra y nos aclara todas las cosas que van a suceder y que ya estuvieron escritas desde antes, desde mucho antes de que nosotros mismos fuéramos cristianos. Entonces, hermanos amados, todo esto va a suceder.
Nosotros decimos, ¿cómo será la abominación desoladora? Allí en la antigüedad el griego puso una estatua, un dios pagano, un dios con minúscula. Y en este tiempo se sienta allí este anticristo tomando el lugar de Dios y creyendo ser Dios. Y algunas películas muestran cómo busca que le adoren y demás y que todos se rindan ante Él. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, ¿puede pasar esto? No, no puede pasar. Esto va a pasar. Si usted lo entiende, se va a gozar, porque esto va a pasar para beneficio de los que están oyendo hoy. Porque si Jesús viene pronto, hay que correr, hermanos. Hay que apurarse. No correr desesperadamente. No tener una fe ciega, como algunos dijeron alguna vez. Yo no tengo fe ciega. Usted no tiene fe ciega. Nuestra fe viene por la palabra de Dios. Así que sabemos a qué cosa hemos de creer. Sabemos a qué cosa estamos creyendo y a qué cosa seguir creyendo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? La gran tribulación, Mateo 24. Vamos de nuevo por allí. Quiero aclarar nuevamente que el capítulo 24 habla netamente a los judíos. Netamente a los judíos. Se ha tomado pasaje de esto como por ejemplo para evangelizar y demás. Pero es un mensaje a los judíos, porque la iglesia ya no estará aquí. Ahora oiga, el verso en el cual vamos a empezar la lectura es el verso 21, pero quiero que primero lea conmigo unos versos antes. Verso 15, seguimos. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en ¿dónde? En Judea. Yo no estoy en Judea. ¿Usted sí? Bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Verso 20. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de... Ahí está. ¿Guardamos acaso nosotros el día de reposo? Entonces no es para mí el mensaje, no es para la iglesia. ¿Entiende lo que hablamos? Porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Hemos leído y enseñado que la iglesia es quitada para que no pase la gran prueba de tribulación que vendrá sobre el mundo para probar, dice Apocalipsis, a los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bien. Entonces orad pues para que vuestra huida no sea en invierno. Esto inclusive yo lo expliqué ya en una prédica, por eso tampoco me introduzco demasiado. Porque habrá entonces gran tribulación. Verso 21. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Así que lo que va a suceder acá no se compara en lo más mínimo con lo que sucedió con Hitler, por ejemplo. 6 millones de judíos. Y como ya aclaramos la otra vez, que se pudieron contar o que estaban contabilizados y los que, de los cuales no se sabe nada, ¿cuántos más serían? Bueno, 6 millones de judíos. ¿Sí? No hubo ni habrá, así que ni siquiera eso se compara a lo que va a pasar. Y cualquiera puede pensar, Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios es justo, que es lo que no se comprende. Dios es justo. Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se acuerda de esto? Hace poquito volvimos a tocarlo. El que no cree ya ha sido condenado. Pero la palabra real ahí es, el que no cree sigue en la condición que antes estaba, en la que siempre estuvo, en la que no quiso abandonar. Porque los que creen abandonan esa condición de condenado y pasan a ser salvos. Para que entendamos. Y en ese caso, cualquiera puede decir, pero al final, Dios no es tan bueno como dicen y no es amor. Sí que es amor. ¿No ve que todavía no vino?
¿No ve que restauró a su promesa porque nos ama a nosotros? Y nos damos vuelta y vuelta, que sí, que no, que voy, que no voy, que crezco, que no crezco, que hago, que no hago, y allí estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, y no me decido a hacer lo que Dios quiere que haga, para lo cual me llamó, para lo cual me escogió, y quiere hacer de nosotros personas que fueron realmente exaltadas en Cristo Jesús y vestirnos de esa su gloria. Pero la iglesia está pensando, y con cuántas cosas, ¿a causa de qué? A causa de que los hombres cristianos creen que Dios los trajo para que le enseñen a Dios cómo se debe llevar adelante el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio es para los cristianos e hijos de Dios, para que sepan cómo vivir una vida de los cielos aquí en la tierra. Alaba a Dios si cree. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Dice eso o no? Mire cómo dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si esto hablara la iglesia, entonces Dios nos estaría mintiendo. Porque dice que el que confiesa al Señor es salvo. ¿Sí? ¿Cómo son salvos? Y ninguno sería salvo si los días no fueran acortados. No, aquí está hablando de otro tiempo. Está hablando en el tiempo donde va a venir esa gran persecución, y que en aquellos tiempos habrá gente escogida. Acuérdese que son 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que van a salir a predicar. ¿Qué cosa? Si no es el Evangelio, si no es la buena nueva de Jesucristo, ¿qué otra cosa van a predicar? Van a predicar la buena nueva de Jesucristo. El Evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra. Que si usted mira la Escritura, yo creo que la mayor evangelización la hacen estos 144.000 judíos, que son personas selectas, virgen, sin contaminación. Dios sabe cómo hacer las cosas, pero la iglesia, que tiene un lugar de preeminencia, habrá sido llevada para entonces. Se alegra, si se alegra, alabe a Dios. Entonces no será, si los días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Bien, verso 23. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago, oiga esto, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que no va a haber en aquellos tiempos necesidad de que alguien le comunique a aquellas personas elegidas de que Jesús ya vino, de que Jesús está allá, de que Jesús está acá. No, Él vendrá como relámpago, y así como se ve un relámpago en todos los lugares de la tierra, así se verá la venida del Señor a la tierra. Así se verá. Entonces no va a haber necesidad, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, nada, porque para nosotros hay una trompeta que suena, una voz de mando, una voz de arcángel que nos dice: venid acá, pueblo mío. Eso es lo que hay para los que creemos, para los que obedecemos, hermanos míos, y abrazamos la verdad de Dios. Pero para ellos no, y no por eso Dios no le da oportunidad. Dios le da oportunidad a expensas de otros sufrimientos o padecimientos. Porque como relámpago, ¿veo? Verso 28. Fíjese, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Me cansé de preguntar a qué significaba esto. Y hoy entendí. Es algo, meditando lo que venimos hablando ya de tiempo, de hecho. Es algo que se revela. Acordémonos que Israel será rodeado por todas las naciones y harán guerra contra ella. ¿Se acuerdan de todo esto, verdad?
y se levantarán contra ella y se unirán contra ella, sin entrar en detalles de dónde salen los 10 cuernos y todo lo demás, que también se va a enseñar en su debido momento. Pero todas las naciones se van a reunir contra Israel. Y eso es algo lógico. Fíjese lo que es Israel. Es un punto en el centro del mapa, podemos decir, o en el centro del mundo. Todas las naciones contra él y está muerto. A ojos humanos Israel está muerto. Esta vez sí que no se escapa. Esta vez no lo ayuda ni las avispas ni ninguna cosa extraordinaria. Esta vez no lo ayuda a nadie. Te equivocas. Esta vez Jesús se presenta por su pueblo. Aleluya. Desciende, hermanos míos, y el monte se parte en Dios para la gloria de nuestro Dios. Cosas que están ya escritas por anticipado. ¿Lo cree? Son cosas increíbles, pero son ciertas porque es palabra de Dios. Y creemos lo que nuestro Dios habla. Amén. Entonces, donde está el cuerpo muerto, esto piensan todos. Ahora sí que destruimos. ¿Cuántos años han querido destruir a Israel? Las guerras que se levantan. Hoy en día vemos las cosas que están pasando, ¿verdad? Y sin embargo, siempre Dios los saca victoriosos. Porque Dios dijo que era su pueblo y que nadie iba a prevalecer contra él. Así que él lo va a sacar victorioso siempre. Y en esta ocasión se ve lo que nunca antes se ha visto. Cantidades de personas, reyes y gente en contra de un solo pueblo. Y parece que ya no tuviera esperanza. Por eso pareciera esta palabra escribir: donde está el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. A este ya lo vencimos, este está prácticamente muerto, las águilas vienen a comer de su carne. Pero resulta que a esto los defiende el Dios de Israel. Nos separamos, ¿verdad? Ya entendemos esto también. Nos separamos. Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, un solo Dios. Y ahí, fíjese, acá lo confirma. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ese es el fin, con gran poder y gloria. Y dice que lo matará con el aliento de su boca. ¿No necesita más que eso? Oiga, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Es nuestro Dios. Gracias, Señor. La verdad que es algo tan lindo, hermano, compartir esto. Verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Él dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dice: y esto nadie lo conoce sino solo mi Padre, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Mas como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces viene un tiempo donde el Señor, el Rey, apartará los cabritos de las ovejas. Y también está hablando de Israel. Verso 32 del capítulo 25.
y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Ven? Todas las naciones. ¿Por qué razón? Porque ya pasó el tiempo de la tribulación, porque el Evangelio ya se predicó, porque hubo personas que salieron, como muestra Apocalipsis, de la gran tribulación, muertos, y otros tantos no murieron. No todos murieron. No todos murieron. Esto ya lo enseñó el pastor Juan cuando él explicaba estas cosas. No todos murieron. De hecho, cuando se levanta las naciones contra la ciudad santa, después de que Satanás es suelto de nuevo, después de estar encerrado por 1000 años, allí el pastor Juan decía, se levantaron y son como la arena del mar, pero no dicen que sean todos. Por eso que después también se ven al final las naciones de la tierra llevando y adorando allí al Señor en la Nueva Jerusalén. Bueno, ese es otro tema. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Nosotros estamos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Estos somos nosotros, simples hombres, sin letra, del vulgo, pero que creemos a lo que Dios nos dice. Que no vemos fantasmas donde no hay, sino que nos gozamos, nos alegramos en el Señor. Y por último, por el punto 3, el retorno glorioso de Jesucristo, que lo leemos en el verso 29 y 30, que acabamos de leer también, y lo vamos a leer para darnos cuenta, o por lo menos resaltar, el retorno glorioso del Señor Jesucristo a la tierra. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no podrán negarlo, todo ojo le verá. En ese momento todo ojo le verá. En el arrebatamiento de la iglesia, solamente la iglesia lo ve. ¿Está oyendo? Solamente la iglesia lo ve. Solamente la iglesia es recibida por Él y ellos reciben al Señor en el aire. Pero en este tiempo, cuando venga el rescate por la nación de Israel, todo ojo le verá y vendrá a establecer su reino, el reinado de Cristo por 1000 años, para que el hombre compruebe que todo lo que Dios estableció desde un principio, si el hombre estaba sujeto, podía llegar a cumplirse. Así que, hermanos míos, viendo todas estas cosas decimos, ¿cuánto tiempo más tengo para desperdiciar? Las cosas están todas cumplidas. En 3 años las vacas rojas estarán listas para el sacrificio y para la purificación de aquella gente que guarda los ritos todavía. Y la iglesia que tiene la verdad, la iglesia que conoce el lugar que le está esperando y todas las cosas que van a acontecer en los tiempos finales, todavía está dando vuelta y pensando cuántas cosas debe dejar de hacer o debe hacer. Entonces tenemos que ocuparnos y preocuparnos, hermanos amados, y no dejar que estas cosas sucedan y pasen desapercibido a la iglesia, que debe tener la respuesta para todas las cosas. Las cosas que faltan todavía, fíjese, capítulo 2 de la segunda carta a Tesalonicenses, las cosas que faltan por cumplir. Verso 5, ¿lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Alabado sea Dios. ¿Mm? Otra versión le dice con el aliento de su boca. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La gloria del Señor lo destruye todo. ¿Quién se puede parar y quedar en pie delante de un Dios así? Alabado sea Dios. Porque ni este que quiso ocupar el lugar de él, obviamente, no resistirá la gloria de su poder. Qué hermosa palabra, qué hermoso aliento. Las cosas que faltan, hermanos amados, se van a cumplir. Ahora dice, hay algo que lo detiene. ¿Enseñamos de esto, se acuerdan? ¿No? ¿Qué es lo que lo detiene? No es el Espíritu Santo, porque jamás será quitado. Es la iglesia. Lo que aclara el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que lo que será quitado, lo que será arrebatado, sacado en un instante, es la iglesia. Entonces la iglesia, así como estamos, sin de repente hacer grandes cosas y sin oponernos como algunos hacen, que van al combate contra el diablo y todos sus huestes, sino haciendo la voluntad de Dios, luchando con esta carne y prevaleciendo como un hombre nuevo. Nosotros lo detenemos al presente, no puede avanzar, porque cuando Él avance traerá desgracia para toda la tierra, pero la iglesia vivirá ya con el Señor, habiendo partido antes de que esto suceda, y estar con el Señor celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí abajo en la tierra comienzan 7 años de gran tribulación, 3 años y medio de paz, y después la gran tribulación que viene sobre todos los seres vivientes de la tierra. Pero la iglesia se habrá ido. Entonces, ¿quién lo detiene al presente? La iglesia. ¿Se acuerda cuando hablamos de la palabra él, la y los? Si no, vaya a buscar los apuntes, porque no se lo voy a dar hoy. Así va a estudiar. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señal y prodigios mentirosos. Esto lo vemos, hermanos amados, en aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, como ya lo muestra en Apocalipsis. Dicen ser y no lo son. ¿Quién descubrirá estas cosas? ¿Quién es el que tiene el poder, la autoridad para descubrir esto? La iglesia. La iglesia es la única que tiene el poder, lo muestra allí en Apocalipsis. Descubres a los que dicen ser y no lo son. ¿Por qué la iglesia tiene este poder? Porque la iglesia de la cual habla la Biblia tiene conocimiento de los planes y propósitos de Dios. Porque la iglesia se alimenta de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el plan de Dios manifiesto, escrito en este hermoso libro que tenemos y llamamos Biblia. Entonces, con este conocimiento no hay nada que nos persuada, no hay nada que nos haga cambiar de parecer, de ninguna manera. No cambio de parecer, no cambio de modo de pensar, porque Dios me enseñó a pensar y me instruyó y me hizo saber las cosas que han acontecido y las que van a acontecer, como le dice el Señor al apóstol Juan en aquel momento en Apocalipsis. Escribe las cosas que van a suceder pronto, las que van a acontecer, escríbelas. Acá tenemos nosotros el manual de la vida para que nos demos cuenta de que todo está escrito y todo tiene un fiel cumplimiento y nada escapa a los ojos de Dios. Amén. Pero este tendrá poder, tendrá una autoridad, convencerá, persuadirá a muchos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ya nosotros no estamos allí quedan ¿quiénes? Los que se pierden. ¿Oye o no oye? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se acuerdan cuántas veces dijimos? No podemos ignorar. El injusto no heredará el reino de Dios. Y se lo dice a la iglesia. Así que si en la iglesia hay un justo de título, pero injusto en su manifestación, en su conducta, no espere heredar el reino de Dios. Espere pasar por este momento. ¿De quién depende? No es de Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere, como siempre cantamos. El hombre va allí porque quiere. Yo no quiero lo mismo, ni para mí, ni para ninguno de ustedes,
pero cada uno de nosotros hacemos la elección, porque todo está puesto delante de nosotros, delante de nuestros ojos y delante de un entendimiento que Dios nos dio para que por medio de la fe entendamos y creamos todo lo que Él nos habla. Pero nosotros debemos dar gracias. Aquí viene lo que yo le puse: el aliento para los creyentes, el aliento para el luchado, el aliento para el que está débil pero está firme, el aliento para el que tiene poca fuerza pero no ha negado al Señor, el aliento para el que tiene tantas dificultades que a veces dice parece que Dios no está conmigo, pero el aliento que tiene para llegar a la iglesia muestra de que Dios está con él, porque a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, llega y a veces con muy poca fuerza no niega el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios lo va a bendecir para que siga adelante, lo va a fortalecer, aleluya, le va a dar ese potencial a través de su espíritu para que se pare de nuevo, renueva la fuerza. Aún cuando no tiene ninguno, dice que Él las multiplica, y yo creo que Dios puede hacer tal cosa, yo creo que Dios puede ayudarnos de esa forma. Así que, hermanos míos, no desmayemos, vamos a cobrar ánimo, vamos a cobrar aliento, porque desde el verso 3 en adelante habla de los que creemos, habla de nosotros, habla de los que estamos dispuestos a que Dios haga con nosotros todo lo que ha planeado. ¡Aleluya! Pero nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quiénes son estos? La iglesia. La iglesia que fue santificada, la iglesia que es salva, la que puede vivir una vida en el Espíritu y en la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Acá está el aliento. Acá está el aliento para nosotros. Un repaso bastante rápido, ya fugaz, por cosas que han de acontecer, pero siempre con la Escritura, para que veamos la veracidad del mensaje de Dios. Hermanos, ya no es tiempo de estar pensando cuáles son las cosas que van a suceder. Léalo en la Biblia, léalo la palabra de Dios, repase lo que hoy ha oído, porque el Señor está cerca. El Señor ya viene en busca de su iglesia, primer punto. Y el segundo punto, después de 7 años y celebrar con Él allí arriba, se viene a la tierra a librar allí a Jerusalén de todo lo que le espera. Amén. Y los escogidos de Israel serán salvos. La Biblia dice, y luego todo Israel será salvo. Dios sabrá quiénes son. Pero por lo tanto nosotros tenemos mucho en qué ocuparnos. Ya de tiempo que venimos pidiendo a Dios que nos dé mensajes que nos despierten, que nos hagan ver la realidad, para que ya dejemos de prevalecer con nuestros pensamientos y nuestra justicia, que no nos llevan a ningún lado, y hagamos prevalecer la palabra de Dios, su enseñanza, que esta sí nos llevará hasta su misma presencia. Así que no se dejen mover fácilmente del modo que tienen de pensar acerca de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Muchos enseñan que la iglesia pasará la gran tribulación. Jamás Dios a sus escogidos le permitió tal cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto y enseñamos? Bueno, justamente ahí vemos con la claridad que Dios habla en su palabra, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Así que, hermanos amados, para que esto suceda con nosotros, tenemos que tener una certeza verdadera en lo que dice Dios, y que nuestra manifestación sea semejante a toda su hermosa exigencia. Porque si Dios pide de nosotros algo, es porque seguramente nos lo ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué le parece si adoramos a un Dios como el que tenemos? Pero con toda gratitud,
que salga de lo más profundo de nuestros corazones, que se quiera poner en pie, ya lo hace y ya alaba a Dios. No pierda el tiempo en el baño, no pierda el tiempo, no vaya a tomar aire. Aquí estamos en el lugar mejor que podemos estar, frente a su palabra, frente a su presencia, gozándonos y alegrándonos de tener un Dios tan hermoso como el nuestro, que tiene cuidado de lo suyo, que no se ha olvidado ni se olvidará jamás de cada uno de nosotros, que va a hacer con la iglesia lo que Él pretende hacer con ella, porque tiene poder y porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará, el cual también lo hará. ¿En quiénes lo hará? En los que crean en Él, en los que cierran sus ojos y se entregan de lleno y de pleno al Señor. Haz conmigo como quieras. Ayúdame a que yo comprenda enteramente tu voluntad. Ayúdame a que yo entienda todas las cosas que tú me enseñas.